5. Cuando hablamos de diseño de personajes que desafían la censura y abrazan la sensualidad, debemos mirar a la realeza Sora. La princesa Ruto de Ocarina of Time es, sin duda, la pionera del atractivo exótico en la saga. Si bien la conocimos como una niña mimada, su regreso como adulta tras 7 años es una de las transformaciones más impactantes, no solo en términos de poder, sino de atractivo visual. El diseño de Ruto es magistral en su simplicidad y atrevimiento. Los desarrolladores encontraron la excusa perfecta en su naturaleza Sora para dibujar la silueta femenina casi al completo, sin necesidad de ropa. Su cuerpo orgánico, con esas marcas y aletas que simulan un leotardo brillante, exponen una figura de reloj de arena increíblemente marcada. Las aletas se convierten en parte de un vestido imaginario, y su piel suave y resbaladiza añade una textura visual sleek y pulcra, que para muchos es inherentemente atractiva. Es la fantasía del primer amor a una Monster Girl en Hyrule. Pero el atractivo de Ruto va más allá de su figura. El verdadero sex appeal se esconde en su personalidad dominante y agresiva. Ruto no anda con rodeos. Ella es la única mujer que le deja muy claro a Link su posición en la vida del héroe. Tú eres mío y serás mi esposo. Esa actitud de novia posesiva y mujer que sabe lo que quiere es un gancho poderoso para el fandom. Lejos de la timidez y la reserva de otras princesas, Ruto es la encarnación de la iniciativa femenina. Cuando le entrega el zafiro Sora, no es un regalo, es un anillo de compromiso forzado. Ella rompe el arquetipo de la damisela en apuros, ofreciendo en su lugar una figura de gran poder, belleza y una sensualidad que demanda ser reconocida. Ruto se lleva el aplauso por demostrar que la seducción en la saga Zelda también puede venir de la mano de un diseño que se arriesga a mostrar la forma femenina en su estado más puro, y de una actitud que no teme dominar la relación. Al igual que el toque anterior, para hacerlo más interesante, solo he elegido un personaje por juego. Sí, eso dejó fuera a muchos personajes, pero así es más divertido. Si tu favorito fue víctima de esta regla, déjalo en los comentarios. 4. Hay villanos que imponen miedo por su fuerza bruta, y luego están aquellos que te desarman con puro estilo y una incomodidad deliciosamente calculada. Girahin, el autoproclamado señor de los demonios, es un caso de estudio sobre cómo el carisma y la extravagancia pueden ser increíblemente atractivos. Su diseño se aleja por completo de la musculatura exagerada para presentarnos una estética andrógina, fina y afilada, muy similar a la de un bailarín profesional o una estrella de rock. Su apariencia visual es una declaración de intenciones. Nintendo optó por un atuendo que funciona casi como una segunda piel, un traje ajustado de patrones geométricos que no deja nada a la imaginación y que resalta una figura esbelta y atlética. El detalle de dejar el hombro, parte del pecho y el abdomen al descubierto, junto con su capa señorial, crean un balance perfecto entre elegancia real y una provocación descarada. Es un diseño hecho para ser mirado, y él lo sabe perfectamente. Pero el verdadero sex appeal de Girahin radica en su comportamiento y en cómo maneja la tensión. Es un personaje puramente físico que adora invadir el espacio personal. Sus movimientos son fluidos, teatrales y dramáticos. La forma en que se acerca a su oponente susurrando y rompiendo las barreras de la distancia social, junto con sus gestos faciales tan icónicos, incluyendo ese famoso movimiento de lengua, crean una atmósfera cargada de una energía que bordea lo erótico y lo peligroso. Girahin representa el atractivo del narcisismo absoluto. Es la confianza de alguien que se sabe hermoso y poderoso y que disfruta jugando con su presa antes de atacar. Para muchos fans, esta mezcla de peligro, belleza delicada y una personalidad extravagante que domina cada escena en la que aparece, lo convierte en uno de los personajes más magnéticos y visualmente cautivadores que jamás hayan pisado las tierras de la saga. 3. Nuestro siguiente puesto nos trae de vuelta a Hyrule, con una dosis masiva de realidad y madurez. En el universo de Twilight Princess, donde todo parece oscuro y melancólico, existe un lugar donde la temperatura sube instantáneamente: la taberna de Telma. Telma es posiblemente el diseño femenino más audaz y físicamente generoso que Nintendo ha puesto en un juego principal de Zelda. Olviden a las princesas etéreas y delicadas. Telma es la definición de una mujer en toda la extensión de la palabra.
Su diseño visual celebra las curvas sin ningún tipo de disculpa. Desde su primera aparición, el juego no intenta ocultar sus atributos. De hecho, la cámara se deleita al presentarnos a un personaje con una figura proporcionalmente bendecida, un escote pronunciado y una presencia física que llena la pantalla. Pero su atractivo o su sex appeal no reside solo en su voluptuosidad, sino en su actitud. Thelma encarna el arquetipo de la madame experimentada. Es coqueta, maternal y peligrosamente segura de sí misma. La forma en que se inclina sobre el barra, su maquillaje con ese clásico lunar de seducción y la manera en que llama a Lynn cariño o tesoro activan inmediatamente esa fantasía de la mujer mayor que tiene el control total de la situación. Lo que realmente la hace sexy es su poder. No es solo una cara bonita, es la líder de la resistencia, la que da las órdenes y la que protege a los suyos. Tiene esa vibra de mujer inalcanzable para los soldados cobardes, pero cálida y acogedora para el héroe. Thelma nos demuestra que la sensualidad también viene con la experiencia, la confianza y por supuesto con un diseño que sabe exactamente qué resaltar para dejar a los jugadores distraídos. Es el equilibrio perfecto entre calidez maternal y picardía adulta. 2. Si buscamos la cumbre del atractivo atlético y dominante en los juegos modernos de Zelda, la respuesta es clara. Riju, la jefa Gerudo en Tears of the Kingdom. Su glow up de adolescente a mujer adulta es una de las transformaciones más celebradas y con justa razón. Su belleza es la del desierto, no es suave, sino feroz, atlética y seductoramente fuerte. El sex appeal de Riju es una mezcla explosiva de realeza y músculo funcional. Ella ha desarrollado la figura clásica Gerudo, una silueta alta, esbelta, con unas piernas largas y un cuerpo intensamente tonificado. Su atractivo no se basa en las curvas voluptuosas, sino en la perfección de su condición física. Es la encarnación de la líder que te cautiva por su capacidad de luchar y su control corporal. El diseño de su atuendo es una provocación estratégica. Aunque su vestuario es militar y ceremonial, expone grandes extensiones de piel de una forma que resalta su disciplina y su abdomen tonificado. Un foco visual potente de su fuerza. Las armaduras y las joyas acentúan sus caderas y la longitud de sus piernas, creando un contraste visual que grita: soy una reina, soy una guerrera, y mi belleza es mi poder. Su personalidad es el motor de su sensualidad. Riju no es tímida, es autoritaria, intrépida y comanda el respeto absoluto. Esa confianza audaz y su capacidad para cargar hacia el peligro con total dominio de la situación la convierte en un personaje magnético. Para el fandom, Riju es la fantasía de la líder dominante que combate a tu lado. Un diseño que celebra la fuerza Gerudo con una sensualidad que es tan imponente como inolvidable. Cuando pensamos en la sensualidad en la saga Zelda, la mente suele ir a las grandes hadas o a ciertas versiones de la princesa, pero Hyrule Warriors nos trajo algo diferente, una belleza que no pide permiso, que no busca ser salvada, sino que ordena en el campo de batalla. Hablemos de la imponencia hecha mujer. El puesto número 1 es la General Impa. ¿Por qué esta versión de Impa nos cautiva tanto? Koei Tecmo es famoso por hipersexualizar a sus personajes, pero con Impa hicieron algo mucho más inteligente. Su sex appeal no grita, intimida. Estamos ante una mujer alta, atlética, con un porte que eclipsa incluso al propio héroe. Su atractivo nace de su competencia. Es una guerrera letal, una líder nata y una protectora feroz. Y admitámoslo, hay algo increíblemente magnético en una mujer que podría partir una roca en dos con una mano, pero que mantiene una elegancia absoluta. Analicemos su diseño, porque es una clase maestra de equilibrio. Impa no necesita mostrar piel innecesariamente para ser sexy. Su atuendo juega con la asimetría, pantalones funcionales de combate, sí, pero coronados con un protector de pecho con el símbolo Sheikah, que abraza su figura de forma espectacular. Este diseño deja al descubierto hombros, clavículas y parte de la espalda, zonas que, combinadas con su tono de piel y ese cabello platinado, destilan una sensualidad madura y refinada. Y por supuesto, ese diseño alrededor del ojo que busca asemejar el símbolo Sheikah, que no solo queda muy badass, sino que también es un detalle que acentúa su mirada penetrante. Es un rostro bello, sí, pero es una belleza afilada como el filo de su espada. Es la fantasía de la dama de hierro.
No es la chica que te sonríe tímidamente, es la comandante que exige excelencia. Su atractivo reside en esa mezcla de autoridad y devoción. Mientras otros diseños apuestan por la fragilidad, Impa en Hyrule Warrior apuesta por la potencia, la sensualidad de la madurez, de la experiencia y del poder puro. En conclusión, Impa demuestra que no hace falta ropa diminuta para robarse las miradas. Basta con una gran espada, una actitud inquebrantable y un diseño que respeta su rol de guerrera sin sacrificar ni una gota de su belleza natural. Definitivamente una de las presencias más imponentes y atractivas que hemos visto en Hyrule.